Muy buenas tardes con todas y todos los presentes. Antes de comenzar, vamos a registrar la respectiva asistencia. Por favor, estén pendientes. Joven Aguilera Javier, Presente, Inge, buenas tardes. joven aún. Carlos Alvarado, Presente, ingeniero, buenas tardes. joven aún. Henry Alvarado, Presente, Inge, buenas tardes. joven aún. Antonio Armas, Presente, ingeniero, buenas tardes. joven aún. José Bahamonde, Ingeniero presente, buenas tardes. joven aún. Roberto Bonilla, Ingeniero, el compañero Bonilla me solicitó que le excusara la primera hora porque tiene el examen IBEC en este momento. ya, ok. Muchísimas gracias, joven aún. Dani Carvajal, Presente, Inge, buenas tardes. joven aún. Marco Correa, Presente, ingeniero. Buenas noches. joven aún. Edwin Criollo, ¿Mm? Alan Espinosa, bueno, ahí creo que Presente. No, joven sí, aún. sino que fue verdad. Tranqui, chévere. Brian Gualoto, Presente, ingeniero, buenas tardes. joven aún. Jonathan Guambo, Presente, ingeniero, buenas noches. joven aún. Walter Wilcaso, Presente, ingeniero, buenas noches. joven aún. Jorge Lema, Luis Moreta, Presente, Inge, buenas noches. joven aún. Cristian Narváez, ¿no? Brian Oñate, Inge, el compañero Oñate está dando la prueba del IBEC. Me dijo también. que en una hora se conecta. Sí. Ok, muchísimas gracias. Lenin Ortiz, Presente, Inge, buenas tardes. joven aún. Denis Ramírez, Presente, Inge, buenas noches. joven aún. Wilson Simbaña, Presente, señor, buenas noches. joven aún. Cristian Simbaña, Presente, Inge, buenas tardes. joven aún. Luis Sibinta, chéverazo. ¿Listo? Alguien tal vez que no le haya nombrado. Creería que a todos, ¿no es cierto? Joven Lema, chévere. Ok, ya, bueno. Antes de continuar, joven Méndez, cuénteme. Del paralelo A, si podría asistir tal vez a la clase hoy. Ya de mandarme algún correo antes, pero ya Bueno, nada. Ya le registro. Gracias, Inge. Un segundito. Ya, entonces, como les mencionaba, eh, antes de comenzar con la clase de hoy, quisiera que me recuerden, así a grosso modo, qué es lo que revisamos la clase pasada. ¿Algún voluntario? ¿No hay voluntario? Joven Armas, ¿qué opina? Sí, ingeniero. La clase anterior vimos los tipos de errores de conexión en las topologías IP, errores en las clases 4, clase 5, clase 6. Revisamos también sobre el protocolo ZIP. Eso recuerdo. Más o menos, bacán, chévere.
Joven Bamonde, cuéntenos. Sí, ingeniero, vimos, como dijo el compañero, el protocolo de inicialización de sesión, que es exclusivo de la capa de aplicación y de la capa de control, un protocolo de señalización que viene en los UA, en los terminales conocidos como agentes de usuario, que se comunica basado en mensajes y respuestas de clase 1 a la clase 6. ¿Qué más le puedo decir? Ese protocolo que se utiliza es similar al H323. Ya. Sí, aspectos de ese tipo vimos del protocolo, sí. Chévere, jovenazo. Muchísimas gracias. Joven Alvarado Carlos, cuénteme. ¿Qué más agregaría? Sí, Inge, vimos de eso lo que son las, como decían los compañeros, lo de los SIP, las respuestas de los códigos que utiliza el protocolo también, como por ejemplo los que empezaban con uno, que eran respuestas informativas, las 2 respuestas de éxito, las que empezaban con 3 respuestas de redirección, las 4 errores de solicitud, 5 errores de servidores, 6 errores globales. Eso y lo que explicaron los compañeros. Eso y... Chéverazo. A ver, vamos. De una vez hasta registrarle al compañero joven criollo. Cuéntenos qué revisamos la clase pasada, qué recuerda. Como ya mencionó el compañero, aparte de lo que era protocolo SIP, las ventajas, desventajas, eso medio en resumen. ¿Ya hay alguna ventaja o desventaja que se acuerde? Denme un segundito, ya le ven, me apunta nada más. Bacán. Vamos a ver, hasta eso, ¿quién más? Joven Espinosa, cuéntenos. ¿Sobre qué, Inge? Sobre lo revisado en la anterior clase, de lo que mencionaron sus compañeros, ¿qué más agregaría? Los protocolos SIP, TCP/IP, eso no más me acuerdo, Inge. ¿Los cuántos protocolos iba ahí? Los 4 protocolos, esos. 4 protocolos. Sí, creo que eran 4, no me acuerdo. Ya, mal, estamos así, ya se acerca el examen final y ese no me acuerdo, no les va a gustar que también les diga no me acuerdo, ¿no es cierto? Repasarán. Lo habíamos revisado. Joven criollo. Ya, Cuéntenos. Inge, había las ventajas: simplicidad, escalabilidad, flexibilidad, y que no es necesario, por ejemplo, tener un control centralizado. Ya, chévere. Genial. Bueno. Entonces ya para culminar con los temas que estaban distribuidos dentro del sílabo, tenemos que revisar la parte de tecnologías de banda ancha, ¿no? Hace 15 días empezamos a ver algo de la tecnología de banda ancha, ¿no? Y revisamos algunos tipos de redes y toda esa situación, ¿no es cierto? Joven Carvajal, cuénteme. Inge, una pregunta con respecto a la certificación del 3XE. ¿Toca hacer los 3 módulos, el básico, el intermedio y el avanzado? ¿Solo el básico? Solo uno. Y generalmente creo que les dije el básico, porque los otros ya son son más enfocados a la marca, entonces ya pierden todo sentido. Con que hagan el básico está listo. Chévere. Ya, entonces, como les mencionaba, ¿no? Entonces, dentro del mundo de estas tecnologías de banda ancha, que son las que
nos permiten el acceso a las diferentes redes de telecomunicaciones y obviamente la navegación por la red más grande, la red de Internet, ¿no? Existen diferentes tipos de tecnologías, ¿no? No solo asociadas a la infraestructura física que manejan, sino obviamente a determinadas características que las definen justamente el material o bajo las características de su infraestructura física que definen alcances, velocidades y todo un montón de nuevas características. ¿Sí? Entonces, dentro de ese mundo de lo que son las tecnologías de banda ancha, a ver, déjenme activo el puntero. ¿No es cierto? Empezamos a revisar las denominadas XDSL o la parte de las tecnologías basadas en XDSL. La X de acuerdo a ciertas características de la tecnología y obviamente basadas en lo que es dar acceso a datos, por ponerlo así, empleando el par de cobre, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas tecnologías, creo que habíamos revisado la parte de ADSL. Obviamente, como les había mencionado, en la actualidad, todas nuestras redes de telecomunicaciones nos dan acceso a la red de Internet. Y la característica de este tipo de redes, las XDSL, a más de obviamente estar por el par de cobre, requieren de determinados elementos que, bueno, en fin, en otros servicios también son empleados, como es el módem, que es el módem ADSL para la parte usuario, o dependiendo de, pongamos, del módem XDSL, que va a ir de forma individual para cada usuario. Este dispositivo sí se caracteriza por el empleo de las líneas analógicas, que es básicamente el par de cobre. Dadas las características justamente del par de cobre y las limitantes en términos de ancho de banda y velocidades para la transmisión de datos, sí, estas redes XDSL no podrían conectarse con velocidades de una LAN, por ejemplo, ¿no es cierto? Que alcanzan entre 10 y 100 Mbps en ciertos casos, ¿ya? Entonces, obviamente estos enlaces no tienen las características de una red LAN, pero los manejan como enlaces troncales, dependiendo obviamente de las tecnologías. Obviamente van asociadas a las necesidades que determinan el tipo de conexión que da la tecnología XDSL y que pueden ser entre algunas, ¿no? IDSL, ADSL, la VDSL, HDSL, SDSL, entre algunas medias conocidas, ¿no? Cada una, la letra inicial define ciertas características de este tipo de redes, que justamente dan la característica de proveer un gran ancho de banda en términos o para el flujo de información que pueden ser del tipo simétrico o asimétrico, ¿sí? Entonces, dentro de los aspectos técnicos que utiliza la tecnología para proveer el servicio de banda ancha, ¿sí? A través del par de cobre, se caracteriza por manejar un rápido crecimiento en Internet, obviamente por el despliegue o por emplear ya la infraestructura existente de la red de telefonía pública, la red PSTN. ¿Sí? Esa es una característica que dio gran auge a este tipo de redes. Incluso en la actualidad todavía se las tiene o son amplias, dado que el despliegue de la red física, si habláramos del medio de transmisión, que es el que genera, o sea, que no es tan costoso y da grandes beneficios en términos de velocidad, como es la fibra óptica, sí todavía no alcanza una distribución como el cobre. Ya, obviamente a su tiempo, pues llegará algún día. Ya. Entonces, obviamente, si hacemos una comparación de la primera tecnología que era la de Dial-Up, para los que manejaron la tecnología de Dial-Up, pasarse de este tipo de conexiones lentas que manejaban hasta 156, 128 kbps es máximo, ¿sí? Que era la tecnología de Dial-Up. Pasarse de ese tipo a la tecnología XDSL generaba un super cambio, ¿no? O sea,
navegación más rápida por internet, la demanda, todo eso en términos de descarga de archivos, toda esa situación era otro mundo, ¿no es cierto? Que dio paso al desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en la mayor demanda de velocidad de transmisión. Obviamente, las limitaciones de este sistema se asocian al medio de transmisión, que es el par de cobre. Entonces, cada una de las tecnologías ha tenido sus versiones. Creo que revisamos unas dos dentro de lo que es el par de cobre en ADSL, ¿sí? Que es la que habíamos revisado. ¿Sí? Así que en términos de historia, podríamos decir que ADSL se desarrolló en el año de 1989, ¿sí? En New Jersey, en unos laboratorios conocidos como Bell Corp, ¿sí? Por si acaso ahí les suene. Entonces, en sus inicios de esta tecnología, vamos a asociarnos a ADSL, que es la primerita, que ya vimos ciertas características, se lo pensó para ofrecer video bajo demanda, ¿sí? Obviamente, al momento de ya estandarizar este tipo de tecnología, como hablamos de que fue en Estados Unidos y el organismo dedicado a esta clase de actividades en Norteamérica es la ANSI, ¿sí? Aprobó la primera versión. Y esta primera versión que permitía, obviamente, o que estaba enfocada a tratar de ofrecer el video bajo demanda, los famosos streaming, que en la actualidad ya son pan caliente, dicen. Se desarrolló esta primera versión que era la T413, T1.413. Sí, fue la primera versión, o el ADSL1, que también revisamos algunas características. Y en el 98 se aprobó la segunda versión, ¿no es cierto? Obviamente, todas eran con el objetivo de ADSL de proponer la parte del streaming, del video bajo demanda. Entonces, lo que vamos a revisar, algo que también nos había quedado pendiente en la anterior clase, pues era la parte de la distribución de canales, porque estamos hablando justamente del par de cobre. Entonces, obviamente vamos a tener una distribución de frecuencia, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en función de la frecuencia, eso es lo que se maneja. Entonces, vamos a hacer una pequeña descripción de los canales que se generan. Y al estar trabajando en frecuencia, pues obviamente se emplearía la siguiente versión de FDM. ¿Se acuerdan de FDM? Que les había comentado que sirve que es una técnica de multiplexación basada en frecuencia. ¿Sí? Pues dadas las características ya de crecimiento de red en términos de velocidad y demanda de servicios, pues se utilizó la siguiente técnica, la evolución en términos de frecuencia. ¿Cuáles son las siglas, si recuerdan, de esta técnica de multiplexación? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Joven Ramírez. Ramírez Denis, cuénteme. ¿Cuál sería la evolución en términos de multiplexación en la parte de frecuencia? Manteniendo la parte analógica, ¿sí? No nos pasemos a digital, no miran a decir TDM, no en ese mundo. Disculpe, no le entendí la pregunta. Ya. Dentro de lo que es las técnicas de multiplexación, que ustedes más que nadie saben a qué se refieren, ¿no? Esas técnicas de multiplexación, había una que se llama FDM, que es la que se emplea o se utiliza en la red PCTN o se empleaba en la red PCTN para la transmisión del audio. Para la transmisión de datos, ¿cuál sería la evolución de FDM? Para la parte analógica, para utilizar el par de cobre. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? FDMA? ¿FDMA? FDMA, no. No es FDMA. Sí, no. No se acuerda el compañero. Vamos a ver quién más. Joven Simbaña Wilson. ¿Qué opina? UFDM, UF.
OFDM, correcto, es la técnica, sí, de ¿cómo es? Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ¿no es cierto? Es la técnica de FDM, pero ortogonal. Ustedes saben lo que significa ortogonal. Hablando de... Joven Correa, cuéntenos, ¿qué es eso de ortogonal? Una generalización, puede ser. Una Básicamente. generalización. No, la palabrita ortogonal. OFDM es igual a DWDM, no, jovenazo. No, joven Carvajal. OFDM es en frecuencia. DWDM es multiplexación por división de longitud de onda y es una denominada densa. ¿Sí? Podríamos decir que se relaciona algo a la frecuencia, pero no es lo mismo que OFDM. ¿Sí? Tendrá algún principio por lo que es relacionado a frecuencia, pero no es específicamente OFDM. Es justamente lo que nos menciona el compañero Aguilera. Sí, es una separación de 90 grados. Vamos a hacer una separación ortogonal. 90 grados perpendiculares, frecuencias perpendiculares se van a manejar, más o menos. ¿Sí? Eso significa ortogonal. Ya. Entonces, esta característica hace que en un mismo canal de frecuencia o al mismo instante de tiempo ustedes puedan enviar varias frecuencias que son que manejan una ortogonalidad de 90 grados. ¿Sí? 90 o se separan 90 grados, lo que hace que ninguna de las frecuencias se interfiera, básicamente. ¿Sí? Entonces, dentro de este mundo del ADCL, que es lo que vamos a revisar, que es la más común, por lo que es la asociada a los usuarios, ya se va a manejar esa técnica de multiplexación. Entonces, obviamente yo tengo que manejar ciertos canales. Recuerden que a través de esta red PCTN, no es que ya, como nació la parte de datos, me olvido de la parte de voz. Debo mantener los dos servicios. Se debe mantener el servicio de telefonía y se debe mantener el servicio de datos. Por ende, si vamos a graficarle, un cuadradito como... Bueno, hagámosle con un cuadradillo. ¿Sí? Entonces se manejan básicamente 3 canales. Entonces vamos a analizar la primera versión. ¿Ya? Entonces, la primera versión de ADCL, ¿sí? En términos de velocidades, se hablaba de más o menos o generaba un ancho de banda de ADCL en la versión 1, ADCL nomás, luego le ponemos 2, ¿sí? Manejaba versión 1, ADCL versión 1 manejaba un ancho de banda, o está definido un ancho de banda de aproximadamente 1.1 MHz. ¿Sí? Ese es el ancho de banda que se maneja o está destinado para el mundo del ADCL1 que se lo creó. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos a ponerle aquí. Vamos a tener pues obviamente ese 1.1 MHz acá como máximo, ¿no? Ya, vamos a ponerle así. Megas. Ya. Entonces les comentaba. Entonces yo tengo que manejar dentro de este ancho de banda definido para esta tecnología, pues 3 canales. Y estos canales de frecuencia, ¿sí? Deben permitir el envío, pues, de la parte de la información. La primera información es la voz, la primera información. Entonces, los POTS, aquí aparece lo que les había comentado, ¿no? El canal de POTS. Sí, ¿qué significaba POTS? ¿Se acuerdan? Joven Civinta, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los POTS? ¿No? Un rango de frecuencia, o sea, sí, pero exactamente para qué o qué significaba. O qué significan las siglas, cualquiera de las dos. Joven Gualoto, cuéntenos.
¿Algo se acuerda de los POTS? Sí, si no estoy mal, es cuando se refiere al servicio telefónico. Exacto. ¿Y la sigla se acuerda? Creo que es servicio telefónico plan, algo así, o planeado, algo así. No recuerdo muy claras las siglas, Las ingeniero. siglas. Bueno. El POTS es Plain Old Telephony Service, o Telephone Service, perdón. ¿Sí? Es el plan de telefonía o el servicio de telefonía antiguo. Y cuando hablamos del antiguo, hablamos de la comunicación analógica. Y si hablamos de la voz, ¿cuál es el rango de la voz? Más o menos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el rango de la voz? El rango de frecuencia que se da a la voz. 3, 4, de 3 a 4 kilohertz, nos mencionan por ahí el joven Aguilera. Joven Wilcaso, ¿qué opina? ¿Cuál es el rango de la voz? De 3 a 4, ¿en qué podría ser? De 3 a 4 kilohertz también, ¿en qué? Kilohercios. De 3 a 4 nos dicen ya. 4000 Hz, bacán. De 20 a 20K, más o menos. Joven Méndez, ¿se acuerda? Sí, que estaban entre los 250 a 3000 hercios más o menos. Más o menos, correcto, ¿no es cierto? Entonces pongámosle, depende del autor, decía desde los 300 Hz. ¿No es cierto? Sería el primer rango hasta más o menos los 4, 3, 4. Sí, pongamos los 4 kilohertz, que es el más común, ¿no es cierto? Ya. Entonces este sería nuestro rango para la bots. Entonces, mi canal de POTS, que es justamente los canales para el envío de la información de voz, ¿no? En términos de transmisión de voz, y para el audio creo que está hasta los 20K, entonces más o menos por ahí va la transmisión. ¿Sí? Entonces este sería el canal justamente para mantener el servicio de telefonía, justamente el intercambio de la voz, que es la definición que se dio para el servicio de telefonía. El siguiente canal, o los dos canales que tenemos, vamos a asociarlo a la parte ya de la transmisión de datos. Entonces, obviamente ya podrán imaginarse el rango que tienen los filtros que se utilizan. Entonces, vamos a ponerle, sí, más o menos, vamos a ponerle por acá. Sí. Voy a tratar de que este sea un poquito más pequeño. Y este no tan pequeño. Ya. Entonces vamos a generar un segundo canal de frecuencia destinado para lo que era el upstream, se dice, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a generar un segundo canal, el upstream. Más o menos, porque ustedes saben que en frecuencia eso es lo que cambia. Diríamos que está entre los 30 kilohertz hasta, un poco más chiquito, 30 kilohertz hasta más o menos los 125 kilohertz. ¿Sí? Ese sería nuestro canal de upstream. Y por último, que es la característica de ADSL, que lo define la parte simétrica, ya tenemos el canal destinado para el downstream, ¿no es cierto? Para la descarga de datos. Vamos a ponerle solo datos. Ya. Entonces, este canal empezaría, entonces pongámosle aquí, obviamente entre los 164 más o menos. ¿Sí? Recuerden que los canales de frecuencia son aproximados. Si hablamos de transmisiones analógicas, hasta el 1.1 MHz, que es lo que está definido dentro del canal de frecuencias para la tecnología ADSL.
Entonces ahí tenemos mis 3 canales y definidos los rangos. Este sería ADSL versión 1. Pues tenemos nuestro ancho de banda. Entonces, dentro de este mundo de la parte de transmisión, ahí les había mencionado la parte de velocidades de subida y bajada. Entonces, así para más o menos la parte de subida estaría alrededor de los 8 Mbps, 12 Mbps, más o menos. ¿Sí? Cuando manejamos el upstream, voy a ponerle aquí más o menos 8 Mbps. Sí, pero pongámosle como color que es. Ya. Ese sería en la parte de upstream, más o menos. Y para la parte de down, ¿sí? Para la descarga, aquí se maneja de la misma forma, aún más o menos. ¿Sí? Los 800 kbps en la primera versión, ¿no? kbps. Ya tenemos algunas características. Son aproximados dentro de los estándares o a veces dentro de la literatura que se revisa. Saben cambiar algunos valores, pero estar dentro de estos rangos, ¿no? kbps y acá mbps. Esa era la diferencia o así se desarrolló el estándar ADSL. ¿Sí? Entonces, a pesar de que la velocidad de subida era alta, sí, pero son canales pequeñitos. Entonces, no había mucha demanda, por eso aquí no se afectaba mucho. Pero acá en la parte de descarga, que es justamente la característica del video bajo demanda, de los famosos streaming, entonces se desarrolló con esta tecnología, con estas velocidades. Ya, esa fue la primera versión. Y obviamente sus variantes. Si nos pusiéramos a describir, ustedes saben que en toda esta sección del ancho de banda se van a generar diferentes canales de frecuencia. Entonces, ¿cuántos canales? Ahora, les comento, para la versión ADSL1 se generan alrededor de 256 canales. Voy a ponerle acá. ¿Sí? Pongamos acá, dentro de este ancho de banda, yo voy a generar 256 canales. ¿Sí? Entonces, en todo ese rango, en estas porciones del espectro de frecuencias definido para ADSL, ¿sí? Pues se generan 256 canales. Vamos a poner algunos canales medios interesantes aquí. Vamos a decir que el canal 0, ¿sí? Se lo usa para los POTS, ¿ya? El canal 0 es para el envío de información. Ese es el canal 0. Si tengo 256 canales, ¿no es cierto? Me van a quedar ahorita, ¿cuántos? Si ya usé uno. ¿Cuántos canales me quedan? 255. Genial. Entonces, otros canales que en todo sistema que se basa por frecuencia, si vamos a poner los canales del 1 al 5, estos se los utilizan para los denominados canales de guarda. ¿Para qué es un canal de guarda? Joven sin baña, Cristian. ¿Para qué sirven los canales de guarda? ¿No? Ok. Vamos a ver qué nos han puesto en el chat. Para interferencia entre canales. Bacán. Entonces ahí tengo los canales restantes. ¿Cuántos canales me quedan? Restantes. 200 nos dice el joven Bamonde. Bacán. Joven Espinosa, cuénteme, ¿cuántos canales nos quedan? ¿250? 250 es pregunta o afirmación. No, afirmación. Ya algo nos mencionaba el compañero. Chévere. Joven Wilcaso, cuénteme, ¿cuántos canales nos quedan?
Pueden ser unos 100 canales, Inge. 100 canales. Ya, chévere. 100 canales nos dice el compañero. Genial, vamos a ver. Joven Narváez, cuénteme, ¿cuántos canales quedan? Algún problema tuvimos con el audio del compañero. Vamos a ver qué nos han puesto en la ventanita del chat, que se han olvidado, verán después por qué me pondrá mala nota en los foros, ¿no? Tomarán en cuenta la participación, eso es lo que se ha venido revisando todos los parciales. Entonces, de los 250 canales que me sobran, ¿sí?, que van a ser destinados para la parte del upstream y el downstream divididos en las porciones respectivas, vamos a tomar un canal, ¿sí? Vamos a ponerle, vamos así. De estos 250 canales que me sobran, vamos a tomar un canal, ¿sí?, para control del enlace. Vamos a ponerle así, ¿no es cierto? Entonces vamos a manejar uno para la parte de señalización, para el enlace up. Y obviamente si hay uno para el enlace de subida, debe haber otro para el enlace down, ¿no es cierto? 2. Vamos a poner lo mismo, ¿sí? Control del enlace, pero para la parte de down. Por ende, tomando esos dos canales, ¿cuántos me quedan? 248. Entonces, esos 248 canales, pues nos va a servir para este intercambio de datos. De esa forma se estructuró la parte de ADSL en su primera versión. La versión 2, ¿sí?, aumentó o duplicó el ancho de banda, creo que les había comentado. Pasó de 1.1 megas, pasó al doble, a 2.2 megas, ¿sí? Obviamente, este aumento de capacidad en términos de ancho de banda no es que, bueno, a pesar de que aumentó los canales para subida y bajada en términos de velocidad, también tuvo una limitante en términos de distancia, ¿no? Entonces, si hablamos de que en ADSL 1 hablábamos de distancias de hasta, me parece, cuando les dije, unos 6 kilómetros, 6 a 9 kilómetros, me parece que les había mencionado, que era la distancia que puede llegar. Ya. 6, 9, pongámosle 10, ¿no?, redondeando. 10 kilómetros donde se podría manejar o tentativamente pudiera alcanzar estas velocidades, no todas, sí, pero más o menos ahí. En términos del ADSL versión 2, sí, obviamente bajó. Entonces se puede decir que aquí llega entre los 6, 8, sí, la versión 2 para alcanzar las velocidades dadas por ADSL2 en un ancho de banda de 2 MHz. Obviamente se subió lo que es la capacidad de bajada. Hablamos de ya no 8, sino 12 Mbps. Y la parte de descarga es la que subió a 12 Mbps, pues, el cambio. Y en la parte de app, la parte de subida, pues se alcanza a disminuir a 1 Mbps. ¿Sí? Porque obviamente la demanda no estaba en la parte de subida, sino en la parte de descarga. Entonces ahí hicieron algunos cambios dentro de ese mundo de la tecnología. Entonces, obviamente la distribución es tal cual van a ver los canales POTS, ¿sí?, para el envío de la telefonía. Y de la misma forma, pues, se tendrán los estándares respectivos para ADSL. ¿Sí? Entonces, regresando a nuestra super presentación, pues ahí tenemos algunas características de los enlaces de subida y bajada dadas por las diferentes estándares.
¿Del uso de más de un par telefónico? Sí, son las troncales que se manejan, ¿ya? Pero eso no está asociado al usuario final ADSL, no dentro del mundo de ADSL. Respondiendo a la pregunta del compañero Bamonde, eso se lo utiliza ya para los enlaces simétricos. Entonces ya son otra clase de requerimientos. Para el usuario final, para el común de los mortales, como nos diría, la tecnología usada es ADSL. Ese es tal cual. Y es solo el par telefónico. ADSL. Las otras, que por aquí hay los nombres, ¿no? IDSL, VDSL, HDSL que les había comentado, pues esas ya como son para los famosos usuarios corporativos, sí, pues permiten o tienen otra clase de requerimientos en términos de subida y bajada, incluyendo la parte de voz, ¿no? No todos los protocolos, las tecnologías XDSL para las simétricas, que serían las de los usuarios corporativos, pues manejan la parte de voz, ¿sí? Dado que muchas de los enlaces o estas tecnologías simétricas, que también vamos a revisar así a grosso modo, son enfocadas a clientes corporativos para la parte de datos, más que para la parte de voz, ¿sí? Entonces va a haber, por ejemplo, el protocolo HDCL, ¿sí? Que está por acá. Está por acá, bueno, ya para ingresar, ¿sí? El HDCL, el VDCL y el IDC y el ISDN. Todos estos protocolos, ¿sí? Ya no manejan la parte de los pods. Eliminaron el canal de los pods. Por ejemplo, el HDSL, cuyas siglas son Height Bit Rate, alta velocidad en DSL, es la tecnología HDSL. Es usado también en 2 pares, pero ya no utiliza el canal de pods, o sea, ya dentro de la distribución. ¿Sí? Regreso a mi super pizarra, ¿sí? Para la parte de los canales de frecuencia que se utilizan, ya no se envía voz, o sea, ya no está destinado para el intercambio de telefonía, ¿sí? Entonces, a veces un par se lo mantiene para exclusivamente la telefonía y el otro par telefónico se lo utiliza para datos. Eso en cuanto a las tecnologías simétricas, dentro de las cuales está HDCL. Obviamente estas tecnologías que hablan de mayor velocidad, por ejemplo, el HDCL es, al ser simétrica es lo mismo, ¿no? Velocidad de subida y de bajada son tal cual, ¿sí? Entonces estamos hablando de 1.5 Mbps y 2 Mbps. Hablamos de los enlaces de T1 y E1. Ustedes se acuerdan de esos estándares, ¿no es cierto? El estándar europeo y el americano. Entonces pueden manejar esas velocidades simétricas, ¿no? Tanto para subida como para bajada, a una distancia de 4 kilómetros, por ejemplo. Entonces, como les había mencionado, no se puede manejar dentro de la tecnología HDCL 1, 2 o 3 pares de cobre, ¿ya? Generalmente el más común dentro de la tecnología HDCL es el de 2 pares, ¿sí? Que nos permite manejar eso. Pero es justamente para conseguir esos enlaces, ¿no? Porque las velocidades están enfocadas a los enlaces troncales. Entonces ahí suman los E1 y los T1, dependiendo de dónde sea. En su primera versión fue esa situación. El HDCL2, ¿sí? Se asocia un poquito a, no sé si han escuchado, bueno, no sé si no han escuchado al SHDCL o el G.SHDCL, que vendrían a ser los estándares creados para la versión 2 de la tecnología HDCL. Entonces, primera diferencia de la versión 2 es que ya utiliza solo un par de cobre. Para su segunda versión optimizaron el uso de enlaces troncales. Manejan un par de cobre. Utilizan lo que se conoce como potencia adaptativa. Ustedes más o menos recordarán dentro de los enlaces o las redes de telecomunicaciones lo que es la potencia adaptativa. Sí, variar esos valores de potencia para disminuir el ruido básicamente. Mantiene las velocidades de subida y bajada en términos de los E1 y los T1, ¿sí?
entre 3 y 6. O sea, la versión anterior manejaba unos 3, 4 kilómetros. Ahora le aumentaron un poquito más, 4 kilómetros. Funciona la tecnología HDCL en su versión 2. Dentro de las características, como en todo estándar, pues está la famosa interoperabilidad que ustedes han de haber escuchado. Pero la principal característica en general de los HDCL, ¿sí? Que aparece por aquí, el que dice Business Class, es que no es empleado para voz, o sea, no es para transmisión de pods, es lo que dije, elimina los pods, ¿sí? Entonces, esa es la característica de las versiones de HDCL. Justamente, podríamos decir que no admite los servicios de voz. Entonces, si ustedes contratan, si una empresa contrata el servicio HDCL, pues obviamente solo está destinado para subida y bajada, carga y descarga de datos, ¿sí? De la red de datos. Eso en cuanto al HDCL, que es una tecnología, como les mencionaba, simétrica. Entonces, los estándares aparecen por aquí, ¿no? G.991 dentro de lo que es la UIT y el año de distribución. Eso en cuanto al simétrico HDCL. Otro, tenemos el SDSL, ¿sí? Que viene de la palabrita symmetric. También dentro del HDCL hay un estándar que se lo conoce como SDSL, que es Symmetric Digital Subscriber Line, ¿sí? Podríamos decir que es otra evolución dentro del mundo de HDCL, es otra versión de HDCL, pero no se la conoce como HDCL. También tomó la característica de la versión 2, un solo par de cobre para la transmisión de datos, y sus velocidades se siguen asociando a los E1 y a los T1. Sí, obviamente aquí las distancias están en pies, ¿no? Porque es normativa americana. También es destinada para lo que es los ambientes corporativos que se conocen. Está manejado para los ambientes corporativos. Entre las principales aplicaciones que maneja lo que es de SDCL es el servidores de correo, web, FTP, perdón. Sí, entonces ahí tenemos algunas de esas aplicaciones, ¿no? Dentro de lo que son las redes IP que se manejan. No permite, igual que HDCL, o sea, no permite la coexistencia de los servicios de voz, ¿sí? Y en términos generales se podría decir que es más costoso que HDCL. Esa sería la característica del SHDCL que tenemos por ahí. Otra versión también dentro de las tecnologías simétricas, que como pueden observar no tiene un estándar, si no se ha definido un estándar, es la IDSL, o es el estándar IDSL, que las siglas vienen del Integrate Digital Service Network, o la red de servicios integrados DSL, más o menos. ¿Ya? También es conocido como el ISDN, que a lo mejor es más conocido que IDSL, por eso aparece como la red de servicios integrados en DSL, ¿sí? Es la red digital ¿cómo es? Es la línea de abonado digital dentro de la red de servicios integrados, la red ISDN, eso significa la I por ahí. Entonces fue creado igual en el año de 1982. No, es una normativa norteamericana, es exclusivamente de Norteamérica, por ende está definido por la ANSI, no por la ITU, ¿sí? La ITU es para todos, recuerden eso. La ANSI es exclusivo para. Entonces, IDSL es una normativa o es un estándar americano exclusivamente. Entonces, hablamos de que utiliza lo que es el ancho de banda de la red ISDN, que es más o menos 144 kbps, ¿sí? En términos troncales. Sus distancias es de 5,48, 6 kilómetros más o menos. Y es exclusivamente para intercambio de datos. Definitivamente no hay servicios de voz. Maneja un par de cobre. Pero ya dentro de las aplicaciones modernas, como lo que es
la videoconferencia o los servicios multimedia que se manejan no es una tecnología apta. Tiene una muy alta limitación en términos de ancho de banda, ¿sí? Se utiliza para otra clase de enlaces más cortitos. Eso con respecto a la IDSL. Y tenemos otro tipo de tecnología, que es la VDSL. Esta tecnología VDSL, que obviamente está asociado al Very High Rate, o muy alta velocidad de transmisión, es una tecnología híbrida que se maneja. Esa que les puse por acá. Sí, bueno, lo regreso a las limitantes. Sí. Y EDSL, o VDSL, que es Very High Rate DSL, es lo que significa la V, o muy alta transmisión de datos, viene a ser una tecnología híbrida. ¿Por qué? Porque puede trabajar de forma asimétrica o simétrica. Tiene esas dos características. Podemos hacerle que funcione como asimétrica ADSL o como una de las técnicas simétricas en términos de VDSL. Estas son los canales de frecuencia en términos de ancho de banda que se manejan. En velocidades, esta tecnología VDSL permite 5.2 megas y 2.3 megabits. Si hablamos de la parte de subida y bajada, ¿no? 5.2 megas, lo que les decía, 52 megas para la parte de subida y 2.3 megas para la parte de subida, perdón, al revés. 52 megas de bajada y 5.2 megas de subida. 2.3 megas de subida es la característica. La distancia es 1.3 kilómetros. No es una distancia muy alta cuando trabaja en forma asimétrica, con estos anchos de banda definidos entre 12 y 28 megahertz, manejado por ahí. ¿Ya? Obviamente, podríamos decir que es menos compleja para la parte de ADSL. Permite la parte simétrica y asimétrica, que es lo que les comentaba. Y la parte de voz también es un poquito limitada, ¿sí? A pesar de que se maneja, como ustedes pueden ver, ¿ya? También tiene el canal de voz, por eso es la parte asimétrica. Se la puede colocar dentro porque podemos enviar nuestros canales o nuestra transmisión de voz, ¿sí? Los famosos POTS. Entonces, funcionaría en la parte asimétrica. Como simétrica, ¿sí? No transmite la voz, sino se maneja exclusivamente para datos. Esa es una de las características de VDSL, y al igual que ADSL, pues tiene sus versiones, la versión 1 y la versión 2. Sí, entonces, bueno, aquí tenemos más o menos la distribución dentro de la red de telefonía, lo que maneja la tecnología XDSL, como ya les había mencionado, ¿no? Todas estas redes en términos de servicios de banda ancha están asociadas a las nuevas aplicaciones y requerimientos de los usuarios, ¿sí? Entonces todo eso es lo que se maneja dentro de estas redes y da el aparecimiento a todas sus variantes. Transacciones bancarias, transacciones comerciales, videoconferencias, navegación por internet, intranet, accesos remotos, LAN, en fin. Un montón de servicios que ustedes conocen que se maneja dentro de las redes actuales. A pesar de que muchos ya eran posibles antes de que se desarrolle la tecnología XDSL, ¿sí? Porque no es que la fibra se ha desarrollado recientemente, ¿no? A la par, por ahí van el desarrollo de los medios de transmisión. Entonces, obviamente ya había esos servicios por fibra óptica. Claro que eran muy limitados en términos de masificación. Pero, al ser limitados, ustedes saben, eso es costo. Simple, para los usuarios finales. Entonces, el operador en invertir en instalar fibra, que los usuarios en adquirir su servicio. Entonces, por eso no eran tan comunes, pero existían, ¿sí? Entonces, dado este nuevo aparecimiento, todos esos elementos, ¿sí? Ya se los puede distribuir para los diferentes usuarios. Entonces, las ventajas, entre algunas que se han mencionado dentro de lo que es las redes XDSL, es
se descongestiona la parte de las redes centrales y la parte de la red conmutada, ya que el flujo de datos se separa del telefónico, ¿no es cierto? En el origen y dentro del camino. Y eso se daba, o esta separación de los datos se la realizaba mediante el empleo de un dispositivo. ¿Cómo se llamaba ese dispositivo? El splitter, correcto, ¿no es cierto? Entonces ahí ese dispositivo ya presenta ventajas dentro de la red telefónica para el manejo de lo que es la infraestructura PCTR, ¿sí? Para el manejo de XDSL. Por otra parte, se pueden ofrecerse el servicio de manera individual, ¿sí? Solo para quienes lo requieran. Es decir, yo mediante el VISLAM, que también les había comentado que era, ¿sí? Y donde se encontraba, puedo definir si tengo usuarios digitales o usuarios analógicos. Entonces, o no necesariamente los dos manejan los dos servicios, ¿no? Entonces puede tener alguien la parte de datos y la parte de voz y alguien no. Entonces, de esa forma, se enfoca en que el servicio puede ser individual, solo para quienes lo requieran, sin la necesidad de que se haga algún cambio dentro de la red local. Entonces, simplemente con el módem y el splitter yo ya defino que tal usuario pues tiene los dos servicios. O simplemente, si no dispone de esos dispositivos, pues solo maneja la parte analógica, sin necesidad de hacer más cambios dentro de la infraestructura. Esa sería la ventaja que nos da el servicio o la red dentro de XDSL, ¿ya? En términos de individualizar el servicio. XDSL es una tecnología, ¿no es cierto?, dada por las características de ese dispositivo modem, que aparece el model like, que se le conoce. Es el modem XDSL en el extremo de cada circuito de cobre. Entonces, aceptan el flujo de datos en formato digital, sacándolos de la señal analógica de alta velocidad que se maneja de acuerdo a los canales descritos para cada una de las tecnologías mencionadas, ¿no? Entonces, todos estos servicios dados por XDSL en el envío y la recepción de los datos se lo hace a través de este módem, ¿sí? Que justamente las características del equipo, por obvias razones, dependerá de la clase o de la tecnología que se esté utilizando, ¿no? ADSL, VDSL, IDSSL, entonces cualquiera de esas. Todo eso definirá el tipo de equipo, ¿no? Entonces ADSL, la mayoría ha visto el típico router que nos colocan en la casa, CMT. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la tecnología, varían las características internas, porque es la cajita blanca o no sé, del color que sepan poner. Y marca Huawei, creo que es el más conocido actualmente. ¿Ya? Entonces, junto con el splitter, nos permite la utilización del servicio telefónico básico. Entonces, dependiendo de dónde compraron ese splitter, pues habrá o no la interferencia cuando se está hablando o cuando se está empleando el servicio telefónico, si es que alguien lo recuerda, ¿no? Eso en cuanto, bueno, características generales de lo que es XDSL. Otras características de algunas de las redes que pues les iba mencionando, ¿sí? Como ejemplo la ISDN, ¿ya? Que son tecnologías simétricas o se les engloba dentro de lo que son las tecnologías simétricas para la transmisión y recepción de los datos. Básicamente es una tecnología simétrica que la desarrolló, no me acuerdo, Ascend Communication, creo que es el nombre. Bueno, es una empresa norteamericana que permite el uso de las tarjetas de RDSI. ¿Han escuchado esas tarjetas? No. Me cuentan que son. Entonces, exclusivamente estas tarjetas de RDSI, ¿sí? Vienen a ser para el uso exclusivo de datos. Es decir, que es como una tarjeta de red que se coloca en una compu, porque no es del puerto RJ45, algo parecido, pero es una tarjetita exclusiva denominada RDSI para el manejo de la parte de datos, ¿sí? La tecnología
Y DSL, como les había mencionado, transmite la información de manera asimétrica en ambos sentidos, velocidades de hasta 144, en el 144 kbps en el par de cobre, ¿ya? Obviamente, desde el usuario hasta la central o hasta el destino, pasando por la central telefónica. Entonces, dentro de estas, o las tarjetas de RDCI que vienen asociadas a otro tipo de tecnología de las redes XDSL, la RDCI viene asociada a randómica adaptable, algo así significa RDSI, ¿sí? Son las tarjetas de velocidad adaptable. Entonces, el DSL, al ser, viene a ser un servicio digital, las tarjetas RDCI son analógicas. Es más o menos la característica de estas transmisiones, ¿no? Que manejarían la diferencia, pero dentro de DSL, pues se manejan las dos componentes. La tarjeta analógica, RDCI, o la parte de facturación, más o menos, maneja lo que es el tiempo de uso. Vamos a asociarla al dial-up, que funcionaba así la parte de datos, ¿no? Entonces fueron las primeras que permitían estas conexiones. Entonces, acuérdense, el dial-up, más o menos así es el funcionamiento de las tarjetas RDC. Entonces, manejaban la parte de costeo o de facturación, como le quieran ver, por el tiempo de uso. Mientras que IDSL es algo parecido o fue las ventajas de XDSL, ¿no es cierto? Que dice, usted paga tanto y navegue lo que quiera, y son los planes que se manejan de velocidades. Entonces, esa fue otra ventaja que apareció de XDSL. Entonces, a diferencia de las tarjetas dial-up, las RDCI, que le hacemos analogía, si esas requerían una identificación o se requería identificarse cada vez que usted va a conectarse, a diferencia de pues, DSL, que uno siempre pasa conectado y no requiere de un registro continuo cada vez que se va a ingresar a la red de datos. ¿Sí? Entonces, IDSL no es que se quedó en 144, no. También fue desarrollando, entonces, más o menos al año 2001, me parece. No, más o menos, ahorita también alcanza ya mayores velocidades, pero no por la tecnología, no porque es IDSL, sino porque la parte troncal a la cual está enfocada esta clase de servicio ya no se maneja por cobre, sino actualmente ya es fibra. Entonces ya manejamos otras tecnologías como la que me mencionaban por ahí, el DWDM, ¿no? La multiplexación por división de longitud de onda, fibra óptica. Entonces, obviamente estas ya en términos de desarrollo, pues han tenido una limitante. Y justamente una es por el cambio de tecnología en infraestructura que se ha manejado. Entonces, más o menos hasta el 2001 alcanzó los 256 kbps del doble y creo que llegó hasta los 512. Más de eso ya, las velocidades que se manejan precentrales, como les digo, ya no se asocia mucho a las tecnologías XDSL, sino a la fibra. Entonces ya son otro tipo de tecnologías que se manejan. ¿Ya? ¿Qué otras ventajas manejemos dentro de HDSL? Para ponerles por aquí. Sí, bueno, aquí tenemos la parte de ADSL, pero podemos mencionarle el HDSL para ver otras ventajas que nos da. Entonces, disminuye el costo y el tiempo necesario para la instalación en términos de troncales, ¿no? Como ustedes saben, cuando se habla de troncales dentro del mundo de la telefonía, pues se puede manejar por el estándar europeo o el estándar americano, el T1 y el E1, y obviamente las velocidades asociadas a cada una. Entonces, en HDSL, como estos enlaces ya estaban definidos o están previamente definidos en una red PCTN, ¿sí? Para nosotros, a ver, para el Ecuador, ¿qué estándar usamos? ¿Americano o europeo? Dentro de lo que son los enlaces troncales. Joven criollo. No.
Joven Méndez, ¿conoce? ¿Qué estándar manejamos aquí a nivel Ecuador para enlace troncales? Nadie. Joven Armas, cuénteme. El estándar americano. Americano nos dice el joven Armas. ¿Qué opinan los demás compañeros? Americano todos. Joven Lema, ¿qué opina? No. Algo andan haciendo. Están medios distraídos, parece. Joven Civinta, ¿qué opina? No. Pues dentro del Ecuador se manejan. Joven Lema, cuénteme. No. Bueno, les mencionaba que a nivel de país se maneja el estándar europeo, los E1 es más común. ¿También se manejan los T1? Sí. Pero a nivel de la empresa pública, de lo que es CNT, pues se manejan los E1, ¿sí? Así como medio dato curioso dice. El alcance en términos de HDCL, al cambiar de tipo de cable, ¿no es cierto? Se puede pasar de 3.6 kilómetros a distancias mayores de 7 kilómetros, pero no asociado a que va a aumentar más pares telefónicos, sino al diámetro del cable, ¿no es cierto? Vamos a asociarle al diámetro del cable. Entonces, si tengo un cable de mayor diámetro, pues obviamente puedo alcanzar mayor velocidad. Características del cable de cobre, ¿sí? Entonces, digamos que por ese lado se podría variar la velocidad asociado al cable. Al igual que casi todas las tecnologías XDSL, ¿sí? No requiere, HDSL no requiere una nueva infraestructura, ¿sí? Ni modificaciones en las que ya existan, ¿no es cierto? Si hay enlaces troncales de cobre o la red de cobre ya llega hasta el usuario, pues se mantiene esa infraestructura. Esa es la característica principal de todas estas tecnologías, ¿sí? Entonces, obviamente, las características de la infraestructura, pues, también definen las velocidades que se pueden manejar, ¿ya? Dentro de lo que es HDCL, en términos de ventajas que se pueden obtener. De ahí, como les había mencionado, hay otra versión de HDCL, que era la SDCL. También se maneja dentro de los dos tipos de enlaces troncales, del T1 y el E1, ¿sí? Pero la diferencia, por ponerlo así, entre los dos, ¿sí? Por un lado, SDSL emplea un único par de cobre en lugar de 2 o 3 que lo manejaba HDSL, que era el que les había mencionado algunas de las características de HDSL. Por otro, en términos de distancia, ¿sí? La distancia máxima de SDSL pues es de 3 kilómetros, mucho menor que HDSL. Con las limitaciones que se da por distancia, ¿sí? SDSL, podríamos relacionarla a aplicaciones que requieren la misma velocidad, tanto en sentido de red de usuario como en sentido usuario a red, ¿sí? Bidireccional. ¿Qué tipos de aplicaciones podrían tener esta clase o estas características? Una misma velocidad en lo que es la red usuario, conexión entre la red y el usuario a la red. ¿Qué características o qué aplicaciones manejarían este tipo de configuraciones? ¿Algún ejemplo? ¿No? Comunicación en tiempo real en multimedia, bacán, más o menos. Bueno, aquí andan dormidillos, ¿no? Así. Bueno, dentro de lo que es
Esta clase de aplicaciones tenemos las videoconferencias, compartición de recursos entre diferentes ordenadores, más o menos, ¿no? Accesos remotos que se podría manejar, pero ya para redes comerciales, ¿sí? Para usuarios comerciales que se conoce. Otra clase de red dentro del mundo de las XDSL tenemos las RDSL, que es la Rate Adaptative Digital Subscriber Line, creo que no les había mencionado, pero es la RADSL, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este tipo de tecnología, ¿ya? Es un tipo dentro del mundo XDSL que opera con las mismas velocidades de transmisión que les definí dentro de ADSL, pero se adapta a las variaciones en longitud y otros parámetros definidos por el par de cobre que se utilice, ¿sí? Con esta tecnología, la RADSL, se pueden conectar diferentes líneas que vayan a diferentes velocidades. La velocidad de conexión se puede seleccionar cuando se inicia durante la conexión o bien cuando la señal llega a la oficina central, ¿ya? Entonces, esta adaptativa va asociado, pues, obviamente a la longitud del cable y a los requerimientos de usuario. Entonces, vamos modificando estos requerimientos de velocidad que nos da cada una de las tecnologías. Entonces, ahí aparece la adaptativa, ¿sí? También está, pues, la VDSL, otras características de mi red VDSL. Vamos a ponerlo por acá, que les había mencionado. Aquí obviamente es una tecnología híbrida que puede manejarse como asimétrica o simétrica. También se la conoce como VDSL o VADSL. Es decir, les coloco las siglas, ¿sí? Entonces, esta tecnología denominada como VDSL puede también, o también es llamada como VDSL, con ese VDSL o VADSL, ¿sí? Ese es otro nombre que también se le da a este tipo de tecnología denominada VDSL, Very High Data Rate, ¿sí? Velocidad muy alta en términos de transmisión. Entonces, los otros nombres, ¿sí?, que también maneja estas tecnologías son esos dos. Es la más rápida de todas las tecnologías de XDSL, ¿sí? Maneja velocidades en sentido de red de usuario, ¿sí?, dentro del rango de entre los 13 y 52 Mbps más o menos, y en sentido de usuario a red, entre 15 hasta los 2.3 Mbps, sobre un par de cobres, es la característica. VDSL se la considera como otra alternativa dentro de las tecnologías destinadas al usuario final, al usuario residencial, ¿ya? Y, pero al igual que las otras, a pesar de que da mayor velocidad de subida, bajada, da mejores características que la propia ADSL, su distancia en términos del par de cobre va a ser la gran limitante. Entonces, cuando hablamos de VDSL en funcionamiento asincrónico, el alcance es de 1.5 kilómetros máximo. Obviamente soportará las mismas aplicaciones que corren sobre ADSL, entonces era el video bajo demanda que les había comentado. Tiene obviamente un ancho de banda mayor, ¿sí? Dado que, o mejor dicho, esta característica de un mayor ancho de banda, ¿sí?, que ahí les menciono algunos de los que puede tener, ya puede ofrecer ya lo que es la televisión de alta definición, HDTV, a diferencia de ADSL, ¿no?, que no está destinada para, o no fue creada con el objetivo de que los videos de streaming se manejen en alta definición, ¿no?, sino en definición estándar, baja. Pero ya VDSL tiende a manejar
estas características de la telefonía, de la televisión o del video actual en términos de streaming. ¿Ya? Video bajo demanda, obviamente, y video digital. Y obviamente los servicios que se puede dar dentro de una red LAN. Por lo que VDSL nuevamente tiene mayores ventajas que ADSL para un usuario común y corriente, un usuario residencial, pero la limitante es mayor en términos de distancia. Si ADSL alcanzaba los 3 kilómetros, 3 en su versión 2, ¿sí? 3 hasta 6 en su versión 2, VDSL alcanza solo el 1.5, o sea, la mitad de lo que alcanza ADSL. Pero son ventajas que se van desarrollando y que están asociadas nuevamente al par de cobre. ¿Sí? Eso en cuanto a las tecnologías de acceso de banda ancha. Entonces, eso en forma general lo que hemos revisado. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Más o menos? ¿No hay preguntas? Chévere. Entonces, confío que esté todo claro. Vamos con algunas indicaciones, ¿sí? Ya que en términos de materia se ha cumplido hasta ahí, ¿ya? Se ha revisado todo lo que está planificado dentro de lo que es el temario del sílabo de telefonía. Para la próxima semana estamos dentro de la semana de refuerzo académico. ¿Sí? En temas de materia nueva no se la va a ver, pero vamos a manejar lo mismo realizado en la semana de refuerzo académico del parcial anterior, ¿no? Es decir, vamos a manejar un pequeño repaso que lo van a realizar ustedes, ¿sí? Ya que hoy me han hecho hablar casi hora y pico de corrido, no ha habido preguntas. Entonces la próxima van a hablar ustedes, entonces van a hacer la misma presentación, mismas características, pueden ser en grupos de 1 hasta 4 compañeros, ¿sí? Todos tienen que hablar, ¿no? Entonces hacen la presentación, nos comparten a todo el curso y realizan su presentación, ¿sí? Eso lo haremos la próxima semana, que ya les voy a poner el link para que suban la presentación respectiva. Obviamente ya no les voy a poner en el Turnitin, ¿sí? Porque si lo hacen en grupo, si le pongo en Turnitin les va a sacar copias y suben los mismos integrantes. Entonces solo vamos a hacerle una entrega de un documento que lo deberán subir la próxima semana. ¿Qué más? ¿Qué más? Algunos compañeros, ¿sí? Les he enviado, no sé, a todos no tengo el listado a la mano. Les envío un mensajito por la plataforma. Tomen en cuenta el tema de seguimiento, las notas de seguimiento. Recuerden, es el 60% de su nota. ¿Ya? Entonces, algunos compañeros, no sé si es de este curso, porque envía a todos los cursos de telefonía con algunos compañeros que no han cumplido. ¿Sí? Entonces, ojo con esa situación. Espero que sí, no se les he olvidado. No se olviden del glosario, los foros. Algunos no están haciendo los foros. Recuerden que eso también es su nota. Entonces, para la próxima semana también va a haber foros. Incluso en la semana del examen también va a haber un foro, pero este se va a cerrar más antes, ¿sí? Dado que una vez que den su examen, pues tengo que calificarlos y a pasar notas. Entonces se cerrará antes. Les aviso con tiempo para que tomen en consideración el foro de la última semana, que también es nota. Entonces, para la semana siguiente les voy a subir el link para la presentación, la certificación. No sé si la habrán hecho, la certificación de telefonía IP, para que la suban la siguiente semana como tarea. Y el link, no sé si el presidente creó el link, o mejor dicho, les voy a crear el link en el Drive. Sí, les voy a poner ahí en la sección de novedades o en un link para que ustedes suban el portafolio estudiantil. ¿Sí? Ojo con esa situación. ¿Sí? Todo eso va a estar para la próxima semana. Nuevamente tomarán en cuenta el foro de la última semana, de la semana 16. ¿Sí?
el foro de la semana 17 del examen. Si ese se va a cerrar antes, no va a estar abierto los 8 días, se va a cerrar antes, dado que tengo que pasar notas y obviamente se podría decir que después de la semana de examen sería la última vez que les veo, entonces, en términos de clase. Entonces, unos 2 o 3 días después de su examen estará habilitado el foro y se cerrará. El examen, ahorita no va a ser en línea, va a ser en el horario de clase tal cual como hicimos la anterior vez, así que tomarán las respectivas previsiones, ¿sí? La cámara, vamos a manejar la misma estructura que hicimos, ¿no? Sí, los que pongan la cámara no es con el tema de estarles chequeando si están o no revisando, porque vamos a manejar lo mismo. Ustedes pueden sacar sus apuntes, su todo eso, pero va a estar por tiempo, ¿sí? Entonces, ya el primer parcial, porque era la primera prueba que tenían que subir algún cálculo, se les amplió. Pero ahora tomen en cuenta que ya no vamos a tener una de esa consideración porque ya sufrieron eso. Entonces, si la prueba dice 40 minutos, son 40 minutos y máximo 10 o 15 minutos para que suban. ¿Sí? Ya no les voy a extender más de 1 hora que tuvieron para subir. Ojo con esa situación. Claro, todo hasta ahí. Claro, con las indicaciones que nos quedan para estas 2 últimas semanas. Inge, una pregunta. ¿La presentación es de qué nomás? ¿Solo de Todo. esta última clase o de todo lo que hemos visto? Todo, es un repaso de todo. Recuerden que el examen final es acumulativo, va desde el primer parcial. ¿Sí? Ok, y el examen me indica que va a durar 45 minutos. ¿Y cuántas preguntas son? No sé, 40 minutos, ¿sí? 40 minutos. 40 minutos dura el examen, ¿sí? Entonces ya veré, eso haré la próxima semana. No les voy a decir 20, 30, nada. Pueden ser 5 preguntas, como pueden ser 10. ¿Sí? Todo está asociado al tiempo que se demorarían en resolver. Así que repasen. Joven Carvajal, cuénteme. Inge, ¿la prueba va a ser con ejercicios o solo teoría? Con ejercicios, es acumulativa desde el primer parcial. Sí, desde el primer día de clases les voy a tomar. Lo dije, gracias. Chévere. Joven Bamonde, cuénteme. Ingeniero, con respecto al certificado de 13X, usted nos va a poner el link para subir el certificado aprobado, ¿verdad? Yo lo di como hace 15 días, sí, hace 15 días, y me salió reprobado, pero tengo la segunda oportunidad para el 2 de agosto. El Subo tema, igual el que, perdón. El tema es que yo tengo que pasar notas antes, ¿no? Entonces yo les podría esperar, pero el SIGE a mí no me espera. Entonces, por eso les pedí, tomen en cuenta eso de que la segunda oportunidad es 30 días. Ojo con eso. Es una nota más, ¿no? Ojo con eso. ¿Sí? Entonces yo les podría dejar abierto, pero el tema Dije, es una que... pregunta, ¿qué es eso que dijo ahorita de ese certificado? ¿Cómo de qué es eso? ¿Se debe matricular en el SIGE o algo? No, ya le explico, joven Espinosa. Entonces, el tema del certificado, ojo, les había pedido que se certifiquen una y tomen en cuenta eso de los 30 días. Entonces, yo voy a tratar de que el link esté habilitado hasta cuando yo tenga que pasar nota. Una vez que se pasa la nota, pues ya no puedo yo hacer nada. ¿Sí? Es una materia que lo están. Entonces, si usted sube un certificado de no aprobado, pues entonces obviamente no va a tener 10, ¿no? Entonces va a tener el porcentaje con el cual haya tenido, por ponerlo así, para no ponerle 0 directamente, más o menos. ¿Sí? Listo, ingeniero. Entonces, si no llego a la fecha de la segunda oportunidad, le subo el puntaje que saqué en la primer intento. Claro, y con eso pues obviamente ya haré el cálculo, ¿no? El proporcional, como dice usted. Exactamente. ¿Sí? Ya. Para no ponerle 0, porque legalmente es el aprobado o el no aprobado, ¿no? Pero para no hacernos mucho Entendido. lío. Chévere. Ya, muchas gracias. Okay. Listo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra consulta? Sí, ¿qué es eso del certificado? ¿Qué es? Ya lo estoy averiguando. Entonces, hasta abrir ¿qué es eso del certificado? Lo preocupante es que eso les dije la semana 9, semana 8 y semana 9 les comentaba de lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, obviamente, tú tienes que ingresar a esta página. Ya.
¿sí? Se tiene que registrar y tiene que aprobar este certificado. Pero, el pero, como lo mencionaba su compañero, es que si se jala y no aprueba, pues la certificación se habilita en 30 días nomás. Ok, chévere. Ahora sí, ¿alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bueno, jovenazos, entonces eso es todo por la clase de hoy. Nos veremos para la próxima semana. A ver, la presentación se subirá en la semana 15, no, en la semana 16, joven Lema. Ya les voy a crear los links para eso. ¿Sí? Joven Bamonde, ¿alguna duda adicional? ¿No? ¿Sí? No, Inge, todo nada más Ok. solo para despedirme. Muchas Chévere. gracias. Listo. Bueno, jovenazos, una buena noche a todos. Harán los deberes, portarán bien que nada cuesta y nos veremos la próxima clase. Gracias, Inge. Gracias. Hasta luego.